Saludos, espero que estén muy bien. El 23 de enero de 1958 es una fecha histórica. Ese día el pueblo venezolano, junto a sectores institucionalistas de las Fuerzas Armadas, decidieron ponerle fin a la penúltima dictadura que ha sufrido el país, derrocando al general Marcos Pérez Jiménez. Para hablar de ese tema tendremos como invitado en este capítulo al doctor Gustavo Tarre Briceño, profesor jubilado de la Universidad Central de Venezuela en Derecho Constitucional, parlamentario en su época y hoy en día embajador del gobierno legítimo ante la Organización de Estados Americanos. Así que vamos a escuchar al doctor Tarre en un interesante conversatorio sobre esta histórica fecha del 23 de enero, hablando de su significado y vigencia histórica. Doctor Tarre, ahora lo veo muy bien, espero poder escucharlo también y dígame si usted me escucha a mí. Saludos. Te escucho perfectamente ahora, pero no sé si ustedes me escuchan a mí. Bueno, ahorita como hay gente conectada, vamos a irle pidiendo a la gente que nos vaya diciendo cómo está la conexión. Se está uniendo muchas personas en este momento, usted sabe que eso tarda un poquito en que se una la gente, pero bueno, aprovecho que nos estamos escuchando el uno al otro para hacer la introducción y las presentaciones necesarias. Decía que este era un capítulo, va a ser un capítulo oficial de la serie Hablemos Historia, que ya va llegando a los casi 40 capítulos. Hoy era una fecha impelable, trabajarla, y qué mejor que hablarlo con usted. Un día como hoy, el pueblo venezolano y sectores institucionales de la Fuerza Armada derrocaron a la penúltima dictadura que ha sufrido el país, pero en 1958. Y bueno, 63 años después, queremos analizar junto con usted el significado de esa fecha en lo que es la cultura venezolana, la cultura política, y por supuesto buscarle la vigencia histórica que puede tener en un momento como hoy, cuando atravesamos por situaciones, incluso yo diría que hasta peores que la que había en aquel momento. Antes, sin embargo, de dar la palabra, doctor, quiero introducirlo. Todo el mundo lo conoce, pero yo quiero dar además un testimonio personal. Quiero decirle a todos los que nos están viendo, el doctor Tarre y mi persona nos conocemos hace muchísimo tiempo, hace más de 30 años. Tuve el honor de ser su alumno en la Universidad Central de Venezuela, en primer año de Derecho, en la cátedra constitucional, de Derecho Constitucional. Hoy en día el doctor Tarre es profesor jubilado de la UCB, fue parlamentario, lo era en aquel momento, cuando yo lo conocí era subjefe de la fracción parlamentaria de COPEI, después fue el jefe de esa fracción, siempre haciendo un extraordinario trabajo y luciéndose como parlamentario, y bueno, ahora lo encontramos como embajador del gobierno legítimo ante la OEA, donde también está haciendo un estupendo trabajo. Así que, doctor Tarre, para mí un placer que esté aquí, agradecido que haya aceptado la invitación, es un lujo para nosotros tenerlo, y bueno, lo saludo con todo el respeto, todo el cariño y toda la admiración de siempre, y bueno, vamos a empezar por analizar esto del significado, ¿no?, que tuvo el 23 de enero, que no es sino el corolario de un proceso de lucha muy fuerte, pero una lucha que decayó bastante después del asesinato de Ruiz Pineda, la muerte de Carnevali, la muerte de Pinto. Los partidos políticos se desarticularon bastante, apenas había unos cientos de activistas que estaban haciendo su trabajo, pero el año 57 las cosas empiezan a complicarse, ocurre la famosa pastoral de Monseñor Arias Blanco el 1 de mayo, luego la huelga estudiantil del 21 de noviembre, Pérez Jiménez igual lleva adelante su plebiscito fraudulento el 15 de diciembre del 57, pero a pesar de que parecía que las cosas no iban a cambiar, como me decía siempre Pompeyo Márquez, que si él le hubieran preguntado el 31 de diciembre del 57 cuánto duraba Pérez Jiménez, hubiera dicho que 10 años más, pero resulta ser que el 1 de enero se estaba alzando la aviación, los coroneles Hugo Trejo y Martín Parada vinieron a Caracas y bombardearon el centro de la ciudad. El 21 de enero estalló una huelga y 2 días después, tal día como hoy, está cayendo Marcos Pérez Jiménez, precedido por la famosa frase que supuestamente le habría dicho Llobera Páez el 22 de la noche de Marco de Angelista: vámonos porque el cuello no retoña. Dicho esto y puesto en contexto histórico, doctor Tarre, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias y bueno, vamos a empezar por el significado y luego lo ponemos en la perspectiva histórica para ver de qué nos sirve el 23 de enero, recordarlo hoy, qué sacamos de eso para lo que estamos viviendo hoy en día en Venezuela. Muchísimas gracias y bienvenido.
Gracias, Cipriano. Gracias por la presentación. Hago también un comentario personal. Eh, Fui profesor de Derecho Constitucional por 27 años y si bien no era de aquellos profesores que dicen que nunca ponen un 20, nunca ponen un 19, yo sí lo hacía, pero con mucho rigor. Y Cipriano está entre una lista que no es mínima, pero tampoco es amplia, de los estudiantes que obtuvo conmigo la máxima calificación. Y desde entonces, pues, nos hemos ido encontrando en un lugar o en otro. Y bueno, le tengo un gran cariño y mucho respeto por el trabajo que está haciendo. Eh, Gracias. lo primero que quería señalar es que a veces cuando uno se pone viejo, la gente piensa que más viejo, uno es más viejo de lo que realmente es. Yo tenía 11 años cuando cayó el general Pérez Jiménez y en consecuencia vivencia personal, pues el recuerdo de un niño, más nada. Pero lo que sí creo que vale la pena, y es la importancia de esta fecha, son algunas cosas que ya Cipriano asomó, que vale la pena que discutamos. En primer lugar, el carácter imprevisto de la caída del general Pérez Jiménez. Eh, la conversación con Pompeyo Márquez yo la tuve exactamente idéntica. Él la hizo un poco más amplio. Me dijo que yo había reunido un pleno del Partido Comunista Venezolano después del plebiscito y allí la conclusión había sido la preparación para una lucha larga que ellos estimaban que iba a durar 10 años. Bueno, y lo que faltaron fueron unos días para que cayera la dictadura. Hay otra visión en el mismo sentido muy interesante que quizás algunos de los que nos están escuchando leyeron. Es un artículo que publicó Francisco Zuñaga, nuestro gran novelista, en que habla de 3 dirigentes jóvenes de Acción Democrática que habían recibido instrucciones de la Dirección Nacional del partido de regresar a Venezuela. Y estaban en alguna ciudad fronteriza de la Guajira colombiana esperando que pasaran las festividades de Año Nuevo y regresar a Venezuela. Y entonces en este artículo, que no sé si exactamente si es un cuento inventado por Francisco, está inspirado en la realidad, estos 3 dirigentes de Acción Democrática estaban hablando de que iban a una muerte segura, porque iban a ingresar a Venezuela y bueno, la represión estaba muy, muy fuerte. La rebelión estudiantil de septiembre del 57 había sido muy duramente reprimida. Había una junta patriótica en un estado de clandestinidad y estos 3 muchachos que iban a ingresar por instrucciones del partido sentían pues que iban como quien sale, como quien desembarcaba en Normandía en el año 44, pues que el riesgo de la posibilidad de salir vivo era muy poca. Y bueno, estuvieron echándose palos muy a la venezolana ese 31 de enero. Y bueno, y hablaron hasta que se quedaron dormidos y los despertó el ruido de un avión. Y el ruido del avión era un Canberra de la Fuerza Aérea Venezolana que se escapaba hacia Colombia y sobrevoló la localidad donde ellos estaban. Y eso lo despertó y vieron las siglas del avión, que era un avión venezolano y que hace un avión de guerra venezolano aquí. Y empezaron la interrogación hasta que en un momento se enteraron que había un golpe militar el 1 de enero. Y bueno, toda la historia del coronel Hugo Trejo, etcétera. Y luego, bueno, estos muchachos esperaron un poco y regresaron ya con la dictadura caída. Es decir, lo que pensaban que iban a ingresar a Venezuela a una lucha larga en la cual estaba en riesgo su vida, pues tuvieron la gratísima sorpresa de darse cuenta que cuando regresaron a una Venezuela ya abierta hacia la democracia. Entonces, ese carácter inesperado de lo ocurrido el 23 de enero, tanto en lo que cuenta Pompeyo Márquez, que paz descanse, con lo que escribió Zuniaga, nos indican que los procesos históricos son así. Y mucha gente se desanima en Venezuela y uno lo entiende, sobre todo quien está afuera, pues, que tiene una serie de ventajas, de comodidades, de ausencia total de riesgo. Eh, Cuando uno habla con Venezuela y a través de todos los medios de comunicación que tenemos hoy al alcance, es algo que ocurre varias veces al día, uno nota una inmensa desesperanza en los venezolanos diciendo, bueno, esto va para largo. Y eso se traduce en que haya gente que esté pensando más o menos en cómo se acomoda, algunos viendo a ver si pueden hacer algún negocio, otros pensando que aún participando en unas elecciones fraudulentas, algunas migajas no van a tocar y que es mejor tener esas migajas que no tener nada. Otros piensan en irse del país, es decir, la desesperanza es algo muy, muy, muy difundido hoy en día en Venezuela.
Y uno pensaría, tienen razón, pero la historia da muchas sorpresas. Entonces, yo no estoy diciendo que en unos días va a caer la dictadura, pero no lo estoy descartando. Hay una anécdota histórica que a mí me gusta mucho repetir. El día 14 de julio de 1789, el rey Luis XVI llevaba un diario y cuando se buscó posteriormente la página correspondiente a ese día 14 de julio, el día que el pueblo de París tomó la Bastilla y se dio inicio a todo el fenómeno histórico que se conoce con el nombre de la Revolución Francesa, él anotó en esa página una sola palabra, rien, que significa nada. Es decir, para el rey Luis XVI no había pasado nada. Es decir, ese proceso histórico que le iba a costar, entre otras cosas, que le cortara la cabeza, él ni siquiera vio que se había iniciado, ni siquiera vio que había un acontecimiento que pudiera tener alguna consecuencia, ni siquiera vio que era un acontecimiento que merecía el ser incluido en su diario. Y es que la historia tiene esas formas de ser. Otra anécdota. Yo recuerdo haber leído en la revista Time un artículo de Henry Kissinger. Y Henry Kissinger decía que él estimaba que la reunificación de Alemania iba a ocurrir 20 años después de la edición de esa revista en que él escribía ese artículo. Y explicaba cómo iba a ser el proceso. Y el muro de Berlín se cayó 15 días después. Es decir, una de las cabezas mejor amobladas en materia de lo que es política internacional, conocimiento, cultura, talento, como era de Henry Kissinger, pensaba que Alemania iba a tardar 20 años en reunificarse y lo que tardó fue menos de 20 días. Todo esto lo señalo con el ánimo de que nos situemos en la perspectiva de que la historia no es lineal, que en las ciencias sociales no hay leyes de causalidad necesaria, que dado A y dado B se produce necesariamente C o no se produce necesariamente C, sino que la cosa es mucho más accidentada, con mucho más situaciones imprevistas. Y yo creo que esa es una etapa como la que estamos viviendo ahora en Venezuela. Hay gente que piensa que Maduro está muy fuerte, que Maduro está fortalecido. Yo personalmente pienso que un gobierno que no está en capacidad de cumplir con las funciones básicas del Estado, las funciones más elementales del Estado, hacer respetar el territorio, ejercer la soberanía, el ejercer el monopolio de las armas, garantizar a la población los servicios más básicos y la alimentación y la atención hospitalaria y la educación, eso no puede ser un gobierno serio, porque además no tiene perspectivas de mejorar. Hay gobiernos que pasan crisis, son pocos los que han llegado al nivel que hemos llegado nosotros, pero con una perspectiva de recuperación. Hay un plan y un plan viable. En Venezuela ni hay plan, y de haberlo sería un plan que no sería viable porque Maduro no tiene ni los equipos, ni el talento, ni la honestidad, ni la aceptación internacional que se requiere para enderezar la situación venezolana. Y eso lo sabe él perfectamente, y por eso él vive al día. Su única meta es estar en Miraflores mañana, y mañana pensará en el día siguiente, pero no hay ninguna previsión de largo plazo. Y eso pues, me parece que es extremadamente importante a la hora de ver las cosas como se presentaron el 23 de enero, que de repente nos conseguimos el 23 de enero con la democracia, y nadie la sabe. Así es. Doctor, fíjese que interesante, ¿no? Que queda clara la reflexión de fondo, que es que en realidad en los procesos históricos, tal vez cuando las cosas menos parecen que van a ocurrir, ocurren. Y ocurren precisamente porque en ellos se ha venido forjando una fuerza, se han venido consolidando situaciones o se ha venido convenciendo gente de que hay que hacer algo en un momento determinado, y cuando menos se espera, esas cosas pasan. Eso me queda como una primera importante reflexión que une a todo esto que dijimos, la anécdota de Pompeyo Márquez, con la anécdota de Zuniaga, con sus propias reflexiones. Queda eso allí. O sea, pareciera para algunos incluso que están desanimados, que esto es una causa perdida, y de repente puede pasar algo que nadie tiene en el mapa, o que algunos pocos tienen en el mapa, pero que no es público, o se está tejiendo algo en algún lado que no sabemos. Ahora bien, yo encuentro dos elementos importantes para cuando ocurren las cosas del 23 de enero del 58, que valdría la pena revisarlas a estas alturas, ahorita en la Venezuela de hoy, ¿no? En primer lugar, aunque eran muy pocos los activistas que realmente estaban en funciones de tal, porque la mayoría de la dirigencia estaba en el exilio, o estaba presa, o había sido asesinada, etcétera,
los que más estaban activos eran cuadros medios y gente muy joven. De hecho, el secretario general de Acción Democrática para la época era un muchacho veinteañero, Simón Sáez Mérida, que ni siquiera había conocido personalmente a Betancourt, y así la mayoría de los líderes que representaban a los otros partidos eran gente muy joven, Aristigreta Granca por COPEI, Pompeyo por el Partido Comunista, Ojeda por URD, eran gente muy joven, ¿no? Pero lo que quiero oír es lo siguiente, hay dos puntos importantes. Hayan sido jóvenes, cuadros medios, inexpertos, ¿no? Había una cosa que se llamaba la Junta Patriótica, y eso permitía articular los esfuerzos políticos de la oposición organizada, ¿no? Fueran muchos, fueran pocos, pero tenían una instancia de articulación. Y lo segundo es que, bueno, aunque independientemente cuál haya sido la relación secreta que haya habido entre ellos, evidentemente quedó claro el 1 de enero que hubo cuadros institucionales de las Fuerzas Armadas que estuvieron dispuestos a actuar. Entonces, sería bueno que revisáramos entonces esos dos elementos, el nivel de unidad que tenemos ahora entre los actores políticos y si existen o no esos factores institucionales dentro de las Fuerzas Armadas que estén dispuestos a actuar. Yo siempre digo que a los que me dicen que no debemos esperar nada de esas Fuerzas Armadas, que no es un detalle menor, y aquí cierro mi reflexión para que usted hable, que desde el 2017 para acá, el 40% de los presos políticos sean militares. Siempre, linealmente, el 40% son militares. Y están repartidos entre los 4 componentes. Y la mayoría son cuadros medios. Entonces yo me hago la reflexión de si de verdad no debemos descartar que allí esté pasando algo, o por el contrario, eso refleja que allá adentro hay un descontento igual que el que hay en la calle. Lo que pasa es que ahí tienen que moverse con mucho mayor sigilo, pero eso refleja claramente que los militares al fin y al cabo son tan venezolanos como la gente que está viviendo la crisis, y eventualmente pues podrían optar un grupo, por lo menos ponerse del lado de la Constitución. ¿Qué opina usted de estas dos cosas, doctor Tarre? Mira, creo que que el planteamiento tiene mucho que ver con lo más puntual de la crisis política que estamos viviendo, ¿no? Y gira en torno a dos factores. Uno, la unidad de la fuerza opositora, que tú la pusiste en cabeza de la Junta Patriótica, y lo otro, la situación de lo que eran entonces las Fuerzas Armadas en plural. La unidad fue un proceso muy largo, ¿no? Yo he tenido mucha ocasión de hablar con Enrique Aristigreta, que creo que es el único sobreviviente de la Junta Patriótica. Enrique tiene más de 80 años, pero está muy lúcido. Y hablo con él con mucha frecuencia, y tuve mucha oportunidad de conversar con él sobre esa etapa. Y realmente era pensar que esa era la dirección de un gran aparato clandestino, no es así. Como lo señalaba Cipriano en sus palabras introductorias, la dictadura había golpeado muy duro a Acción Democrática, que era el partido más fuerte del país, asesinando y encarcelando, y Guasina estaba llena de dirigentes de Acción Democrática, y los otros partidos estaban igualmente muy golpeados. Yo recuerdo que el primer dirigente juvenil de Copeico que tuve contacto era Hilarión Cardoso, que había pasado 4 años en la cárcel del obispo. Y como también lo recordaba Cipriano, un número importante de dirigentes de todos los partidos estaba afuera. Entonces, ¿quién en Copey sabía quién era Enrique Aristigreta? Pues prácticamente nadie. Como nadie sabía quién era Silvestre Ortiz, o nadie sabía quién era Fabricio Ojeda, nadie sabía, y Pompeyo Márquez no era Pompeyo Márquez, era Santos Giorni. Es decir, una figura con un seudónimo que nadie sabía quién era, porque era un aparato clandestino. Pero hubo esa coordinación que permitió, después de la huelga estudiantil y en los días subsiguientes, una acción en conjunta de lo que quedaba de esos partidos. Pero el proceso unitario fue muy largo, ¿no? Si uno analiza las relaciones, hay mucha correspondencia muy interesante que vale la pena leer entre los principales líderes de los partidos, uno va viendo cómo se va configurando un entendimiento entre todas las fuerzas políticas que tenían una relación muy mala. Es decir, para Copey el sectarismo adeco del trienio era un recuerdo imborrable. Y para los adecos, Copey era un partido de derecha clerical, y URD andaba de su cuenta, y los comunistas eran comunistas, y por lo tanto se pretendía dejarlo fuera del juego. Entonces, ese proceso de unidad fue muy lento, nunca fue total, precisamente porque la situación de persecución hace muy difícil que estas cosas ocurran, pero se fue logrando con el entendimiento afuera, con las famosas reuniones de Jovito, de Caldera y de Rómulo
en Nueva York, y adentro con la constitución de esta Junta Patriótica y con la conformación de un planteamiento común. Y esa es una de las primeras lecciones que uno debe sacar. Cuando uno ve una dirección política en la cual no hay la unidad de propósito que uno debería ver, cuando uno observa que incluso en algunas declaraciones de factores internacionales hablan de las oposiciones, como diciendo, bueno, son muchas, no es una sola. Y cuando uno ve pues que hay en las redes sociales, por parte de algunos dirigentes políticos, hay más preocupación por destruir al compañero que está de este lado de la trinchera, quien golpeara a Maduro. Bueno, ahí entra un poquito de desesperanza y es quizás esa una causa del desánimo. Yo siento que ahí hay un inmenso trabajo que hacer, un trabajo en favor de la unidad y en favor de darse cuenta que el que va a tumbar a Maduro no va a ser necesariamente el presidente que va a salir en la próxima elección y que ese problema lo dejamos para después que caiga Maduro, que no tratemos de jugar posición adelantada y esa posición adelantada para quedarnos en el campo del fútbol lo que conducen es autogoles y son demasiado frecuentes los autogoles en este partido que estamos jugando. Sí, yo observo además de lo que usted está diciendo, que es correcto, que además a veces hay también no solamente una pugna entre partidos, que es lógica, que es natural en condiciones normales, pero que en este momento requiere, por supuesto, que eso se sea apartado. Yo creo que hemos tenido grandes momentos muy unitarios que han sido sumamente satisfactorios en el 2010, en el 2012, en el 2015, ahorita mismo en el 2019, después que Guaidó asumió la presidencia interina, hubo un momento de gran unidad durante el primer semestre de ese año y buena parte de los meses siguientes, ¿no? Sin embargo, ahorita noto que con el tema de la consulta logró haber un nivel de unidad interesante entre partidos y sociedad civil, donde a veces hay alguna tensión, ¿no? Porque los partidos a veces miran con un poco de recelo a la sociedad civil mira con un poco de recelo a los partidos políticos. Lo cierto es que pasamos el escenario de la consulta juntos, yo creo que fue un buen ejercicio de articulación, pero ahorita vuelvo a sentir un poco esas tensiones otra vez exacerbadas, desconfianza, falta de credibilidad, dudas, cuestionamientos. Aquí hay un factor interesante, ¿no? Que el 23 de enero no existía, o por lo menos estaba minimizado. Aquella Junta Patriótica era una cuestión de partidos, 4 en total, lo que podría ser el G4 de hoy visto así, pero efectivamente hoy en día juega un rol importante la sociedad civil. Además que es una sociedad civil organizada, ahí están las universidades, los centros de estudiantes, las asociaciones de vecinos, los sindicatos, los colegios profesionales, etcétera, que sin duda alguna tienen un rol y por lo tanto la nueva dirección política que debería emerger, la nueva instancia que se pueda construir, necesariamente debe incluirlos para que la toma de decisiones sea lo más amplia posible, entendiendo que los diputados son diputados y la asamblea es la asamblea, pero que la oposición va mucho más allá de los partidos y de la Asamblea Nacional. No sé qué opina usted de eso. Totalmente de acuerdo, Cipriano. Voy a, antes de entrar en ese tema específico, retomar uno que dejamos en el tintero, que es el de la Fuerza Armada. Ah, correcto. Que nos quedó pendiente y que creo que es muy importante analizarlo. La situación de la mayoría del cuerpo de oficiales y de suboficiales del Ejército y de la Fuerza Armada venezolana es tan precaria como la de cualquier venezolano. Cuando uno ve que un general de brigada gana $6, bueno, con $6 no puede vivir, tiene que ver cómo se las arregla. Alguien me contaba en estos días que se subió un taxi y el chofer del taxi era un mayor del ejército uniformado. Y entonces le llamó la atención, le dijo, bueno, yo gano en un día haciendo carreras de taxi mucho más que de lo que gano en un mes de mi sueldo como oficial del ejército venezolano. Le digo, ¿y por qué ando uniformado? Dice, no, porque uniformado pongo gasolina. Bueno, ese elemento que yo no sé si está difundido o es una mera anécdota puntual, la persona que me lo contó me merece toda fe, te da una idea, uno, de la situación absolutamente insólita pues, del cuerpo de oficiales venezolanos que tienen que rebuscarse manejando un taxi pirata. En segundo lugar, el hecho de corrupción que está envuelto en esto, que el uso del uniforme le abre puertas a ese chofer de taxi que no la tienen los otros choferes de taxi que no tienen el uniforme. Entonces, ahí está retratada una situación que es infame,
pero que no revela fortaleza del gobierno tampoco. El gobierno se aprovecha de la corrupción y utiliza el miedo y el terror. A mí siempre me llamó mucho la atención y he estado pensando mucho en lo que ocurrió con el capitán Acosta Arévalo. El capitán Acosta Arévalo lo llevaron al tribunal militar prácticamente muriéndose. Y de allí el juez lo mandó al hospital y en el hospital murió, y que Dios lo tenga en su gloria. Pero, ¿por qué lo llevaron en ese estado? Bueno, porque lo que querían era transmitir un mensaje, que todo el mundo viera lo que le podía ocurrir a un oficial que se hubiese atrevido a tener actividades contrarias al régimen de Nicolás Maduro. Ese es un nivel de fractura dentro de la Fuerza Armada muy distinto al que hubo cuando Pérez Jiménez. Cuando Pérez Jiménez había algo parecido a lo que ocurría también con Chávez. Ambos eran líderes militares y en consecuencia ellos no necesitaban recurrir al asesinato, a la tortura de los propios miembros de la Fuerza Armada. Los hubo, pero una proporción muchísimo menor. Tú citabas la estadística del porcentaje de presos militares dentro del grupo más grande de presos políticos. En tiempos de Pérez Jiménez hubo asesinatos y todo el mundo lo recuerda, pero se cuentan con los dedos de una mano, quizás de las dos manos. Hoy en día estamos hablando de centenares. Una cosa que llama la atención muchas veces son los oficiales que son los primeros, los alféreces o alféreces auxiliares de las promociones, es decir, los oficiales de mayor capacidad, de más talento, de más don de mando y de más liderazgo, los que están presos. Y eso también lleva a una reflexión. Hay un aparato de control de la Fuerza Armada que es la puesta en práctica de todas las acciones que la KGB ponía en Rusia, en la Unión Soviética, que fueron transmitidas a los cubanos y que los cubanos ponen en práctica y dirigen en Venezuela. Entonces, un gobierno que se sostiene en el terror tiene una relativa fortaleza, pero esa fortaleza es también su debilidad. Y por eso yo creo que una de las fallas que ha tenido la Fuerza Democrática Venezolana es que no hay un discurso dirigido específicamente a la Fuerza Armada. Es decir, a los militares hay que hablarles, hay que explicarles qué se espera de ellos. Y yo creo que quizás la bandera más interesante que tenemos en ese sentido es la Constitución. Es decir, tomar los artículos de la Constitución, de la mejor Constitución del mundo, decía Chávez, y leerlos. Y leer cuál es el rol de la Fuerza Armada que está allí, que es un rol con el cual podemos coincidir todos. Y puede ser que algunos detalles hay que cambiarlos, que haya que regresar al control civil de los ascensos de los oficiales superiores, pero son puntos casi de detalle al lado de cumplir lo que efectivamente dice la Constitución. No quiero tomarme el tiempo de leerlo, pero invito a cada uno a hacerlo. Lean lo que dicen esos artículos. Ahí está el programa que hay que presentarle a la Fuerza Armada. Vamos a cumplir esto. Este texto, además, ustedes juraron defenderlo cuando recibieron el sable al graduarse de la Academia Militar, de las academias militares. Entonces, allí está ese punto de los militares que es muy importante, Cipriano. Y sí el lo otro es. punto... Sí lo es, porque lo que se les está pidiendo en dos platos, o mejor dicho, de manera resumida, es que se pongan del lado de la Constitución. Y eso suena incluso hasta mejor que cualquier otra cosa que se les pueda pedir. Adelante, doctor. Bueno, el otro punto que quería hacer mención es algo posterior al 23 de enero, que se llamó el espíritu del 23 de enero. Hoy en día en la ciencia política moderna hay muchos análisis sobre las llamadas reglas no escritas y que la estabilidad democrática de un país no se mide solamente por la existencia de las reglas escritas, de las salvaguardas escritas, de los pesos y contrapesos que están escritos en las constituciones, sino también lo que existe como reglas no escritas que están es en el ánimo de la gente, en el espíritu, decíamos nosotros en Venezuela, del 23 de enero. Es decir, cosas que no se deben hacer. Y cuando uno ve lo que ha ocurrido en Venezuela, ve que se ha ido perdiendo totalmente la autolimitación. Es decir, Chávez nos dio ese horrible legado de que él estaba por encima de la ley, de que él podía hacer exactamente lo que quisiera, de que él podía maltratar a sus adversarios, estigmatizarlos, acorralarlos y perseguirlos, y que ahí había violación de la Constitución, pero también había violación de ese respeto que debe haber por todos los ciudadanos, de ese respeto que tiene que haber por el adversario, que no es un enemigo, y a los enemigos se les liquida, a los adversarios se compite y se les respeta. Bueno, esas son reglas no escritas que
que la llamamos en aquella época el espíritu del 23 de enero y que luego prosiguieron en los 40 años de República Civil que tuvimos. En ninguna parte se decía, por ejemplo, que el presidente del Congreso debía ser un militante del partido, un senador postulado por el partido de gobierno, y que el presidente de la Cámara Baja debía ser un diputado del principal partido de oposición. Eso no estaba en ningún lado. Las presidencias de las comisiones se repartían de forma proporcional a la fuerza política. Aquí en Estados Unidos estamos viendo desde el día de ayer como todas las presidencias de todas las comisiones pasaron al Partido Demócrata en el Senado. Todas. Nosotros nunca tuvimos eso. Eso no estaba ni en los reglamentos ni en ninguna ley. Pero había una forma de entender que el Parlamento supone respeto, supone tomar en cuenta la fuerza que tiene cada quien, supone reconocer que todos representan un porcentaje del país. Y eso es algo que tenemos que restaurar, porque esas reglas no escritas hay también que son productos de una construcción, de una voluntad que se expresa. No es algo que lo mande el Espíritu Santo ni que nos llega por vía de un milagro. Esas reglas no escritas de respeto mutuo, de aceptar al adversario, de entender realmente lo que es el diálogo y lo que es la negociación, es algo que tenemos que reconstruir en Venezuela. Muy bien. Sí, bueno, de hecho, en medio de ese pacto institucional, incluso los partidos minoritarios tenían varias veces vicepresidencia de las cámaras. Yo me acuerdo, por ejemplo, un senador del MAS que llegó a ser incluso el primer vicepresidente o el segundo vicepresidente del Senado en uno de los periodos y así, ¿no? Ahora, doctor, nos quedan nada más 10 minutos. Importantísimo la reflexión sobre el tema de cómo hacemos para lograr la reunificación, una nueva instancia de discusión y toma de decisiones que sea lo más plural posible, que incluya a la sociedad civil organizada. Evidentemente siempre hay el problema de que hay algunos ONG que son un poco de maletín, ¿no? Un poco que son 2, 3 personas y se presentan como si fueran un grupo muy poderoso. Eso lo vivimos en la Coordinadora Democrática y lo vimos en otros momentos. Pero hay otras que sí tienen una representatividad indiscutible, ¿no? Indiscutible, que están muy bien organizados, que independientemente del número de miembros que tengan, le hablan al país, que tienen sin duda alguna resonancia, cuyas cabezas son personas capaces, agudas, que tienen mucho que aportar. Entonces, yo sí creo que aquí tiene que haber ahorita un reacomodo pronto, donde se amplíe el centro de decisiones y, como dije, tomando en cuenta y dejando claro que los diputados son los diputados y tienen un rol, la Asamblea Nacional es la única institución democrática del país, pero la oposición va mucho más allá de la Asamblea de los Diputados, por lo que necesitamos esa instancia plural que vaya más allá de los partidos. Una reflexión sobre eso para ya ir cerrando después. Sí, absolutamente de acuerdo, Cipriano. Pero el tema no es fácil, ¿no? Eso suena bien y difícilmente alguien te vaya a decir, no, a la sociedad civil hay que excluirla. Pero recuerdo aquella famosa frase de Luis Michelena, cuando preguntó con qué se come eso, como diciendo cómo se toma en cuenta la sociedad civil, quién es sociedad civil. En muchos países del mundo hay mecanismos institucionales en relación a 2 sectores de la sociedad civil, que son los empresarios y los sindicatos. Y muchas grandes decisiones, incluso económicas, se toman en un consenso en que los parlamentarios se entienden con los representantes de los patronos y de los obreros y de los trabajadores. En Venezuela tenemos la tragedia que no tenemos ya ninguna de las dos cosas. El movimiento sindical totalmente desarticulado. Además, no hay una masa obrera porque no hay empleo organizado. La inmensa mayoría de la población vive el empleo informal y en consecuencia no tiene canales de participación. Y los empresarios que quedan son muy pocos, muy débiles y algunos, como lo vemos actualmente, más preocupados para sobrevivir con alguna pequeña ganancia que en tratar de construir un país con una economía fuerte y que Fede Cámara vuelva a ser lo que antes fue, un ente realmente poderoso. Pero al lado de eso están también los estudiantes, y allí sí hay una fortaleza muy grande. Es decir, las federaciones de centros universitarios, el liderazgo estudiantil. Una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención de la llamada revolución bolivariana es que nunca tuvo acogida estudiantil. Es un movimiento de izquierda que nunca logró tener eco en las universidades.
y allí hay un reservorio. Yo tengo contactos a veces con algún presidente de Federación de Centro y tenemos una reunión en Zoom y me consigo con una reserva fabulosa de talento, de coraje, que de alguna forma es la reserva moral del país. Pero también tenemos eso en los colegios profesionales. Es decir, hay una sociedad civil, como tú muy bien lo señalas, Cipriano, que está allí y hay que buscar los canales de participación. No una dirección como la de la Coordinadora Democrática, que se convirtió en una asamblea que no resolvía nada, pero tampoco un cogollo que se encierra, discute, resuelve, y que muchas veces la gente siente que no tiene la sintonía del país. Entonces, allí hay un trabajo gigantesco que hacer, ¿no? Y es muy fácil hacer lo que tú y yo estamos haciendo en este momento, diciendo, oye, qué bueno sería, pero hay una dificultad real de cómo estructurarlo, cómo tomar en cuenta sensibilidades que son distintas, cómo dar curso a demandas que a veces pueden ser muy contradictorias. Uno se consigue en este momento con, por ejemplo, con organizaciones de la sociedad civil que han hecho un trabajo admirable en materia de ayuda humanitaria, de atender la crisis social venezolana, y que hoy en día parecieran dispuestos a llegar a cualquier acuerdo con el gobierno con tal de que le llegue a los más necesitados algún tipo de ayuda. Y eso desde el punto es perfectamente comprensible. Lo único es que hay que sentarse a discutir cómo se hace eso para que no signifique la consolidación de la dictadura, que es la causa de la crisis. Y eso no es fácil y tiene que haber sobre todo muchísima conversación, muchísimo entendimiento, muchísimo diálogo, porque Venezuela en buena parte sobrevive hoy por esas organizaciones de la sociedad civil que organizan comedores, que reparten medicamentos, que tienen atención médica, que hacen lo que el Estado debía hacer y no hace, y que hace lo que economía debería hacer y no hace, y lo están haciendo ellos con un idealismo y una buena fe que es absolutamente necesaria para la construcción de un país, pero que hay que combinarlo con un realismo político. Y esa es otra tarea que no es fácil y que hay que emprender también. Ahora, todo esto supone hablar mucho en un tiempo relativamente corto, porque tampoco se puede pasar meses y meses conversando, sino hay que llegar a unos planteamientos muy sencillos en relación a los cuales hay que forjar un acuerdo, un entendimiento, y bueno, y una vez que eso se tiene, buscar la manera de echar para adelante. Y todo ello supone también un problema de legitimidad. Y quizás con esto cerraría yo lo que puedo aportar. Eh, ¿Quién representa a quién? Eso vale para los partidos, vale para la sociedad civil, vale para todos. Es decir, a la hora de que haya dirigentes y dirigidos, el dirigido tiene que sentir alguna aceptación en favor del dirigente. Como decía un viejo jurista francés, el representante tiene que representar al representado, aunque parezca un juego de palabras. Pero si uno representa es porque hace presenta a quien no está, y en consecuencia tiene que tener una sintonía muy grande con él. Entonces, esta es la tarea inmensa que hay por delante. Aquí hay una reflexión interesante que ya vamos cerrando. Dice uno de los oyentes, tenemos un trabajo muy grande por hacer, que es empoderar al ciudadano. Eso es interesante, bueno, y tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo, ¿no? Otro aquí dice que la unidad a toda costa no es unidad. Y aquí viene una reflexión también interesante, ¿no? ¿A quién debe abarcar la unidad? Porque pareciera ser que hay gente que se autodenomina de oposición, pero pareciera que no está remando en el mismo sentido que nosotros, ¿no? Eso también es una cosa interesante, porque si no tenemos el mismo objetivo estratégico común, si no tenemos la misma finalidad, pareciera ser que intentar estar unidos con agentes de ese tipo no tiene ningún sentido, ¿no? Eso también es algo que hay que tomar en cuenta. De hecho, yo creo que muchos han dejado saber quiénes son en los últimos meses con actitudes que han tomado respecto a la dinámica que ha habido, ¿no? Se han abierto totalmente y se han puesto a trabajar prácticamente que del lado del régimen. Aquí dice otro, mucho del trabajo de los partidos políticos está en manos de la sociedad civil que aún está aprendiendo. Es interesante esa reflexión. Y bueno, por último hay una serie de comentarios de una oyente que empieza a hablar de los pasaportes y de Panamá. Ese no es el tema de este conversatorio. Yo sé que el doctor Tarre es el embajador ante la OEA, pero sugiero que vean en la cuenta de Instagram de La Mejor Venezuela un conversatorio que tuvimos hace poco tiempo con David Smolansky, que es el comisionado del secretario general para el tema de la diáspora, y ahí hablamos amplísimamente sobre todos estos temas de la vigencia de los pasaportes vencidos, de en qué países la cosa está más fácil que en otras,
problemas puntuales por país. David hizo una radiografía perfecta de cuál era la situación y por favor remítanse a ese programa. Este es para hablar sobre el 23 de enero y hacer analizar su vigencia histórica de cara a la realidad que estamos viviendo. Bueno, doctor Tarre, nos quedan nada más 3 minutos, así que la palabra es suya para que nos despidamos y haga alguna reflexión de cierre que quiera hacer. Sí, casi que recapitular. ¿Qué es lo importante el 23 de enero? En primer lugar, lo imprevisto. En segundo lugar, la importancia de la unidad de las fuerzas que estuvieron allí agrupadas. Y en tercer lugar, el espíritu con el que empezó a construirse una democracia. En el tema de la unidad, tú acabas de hacer unos comentarios que son muy válidos. Afortunadamente, el gobierno nos ayuda mucho en eso. El trato que se le dio a la llamada mesita no ha podido ser peor, pues se plegaron al gobierno y lo patearon. Y todo aspirante que exista por allí a integrar una mesita número 2, pues que se vean en ese espejo, que de ese lado no hay nada que buscar porque el gobierno ni siquiera a los que se arrodillan los trata bien. Y en consecuencia es una lección muy grande que todos deberían sacar, de que no solamente es malo arrodillarse, sino que además no produce ningún resultado porque el gobierno no le da ningún reconocimiento a aquellos que claudican. Y esa es una lección que creo yo que es muy importante. Pero creo que es muy bueno rememorar el 23 de enero porque eso dio lugar al inicio de la etapa más importante de la historia de Venezuela después de la Guerra de Independencia. Como durante 40 años hubo un esfuerzo continuo, con muchos errores, con muchos fracasos, pero con una línea de continuidad en el mejoramiento de las condiciones de vida de los venezolanos, de acceso a la educación, a la cultura, a la medicina, a una mejor vida. Nunca habíamos tenido 40 años de esa forma. No hay que regresar al pasado, pero sí hay que volver a una etapa en la cual todos los venezolanos sientan que irse de Venezuela no es la salida y que todos los que estamos fuera podamos regresar. Así es, qué bueno, qué bueno. Bueno, dice Osvaldo Yaceli, excelente foro, saludos y felicitaciones. Otro oyente nos dice que excelente invitado. Y mi condiscípulo y querido amigo Enrique Dubuc, que se graduó conmigo en el año 92 de abogado, no fue alumno suyo porque estudiaba en la tarde, sobrino del gran dirigente Luis Augusto Dubuc, nos pregunta que cuándo es la segunda parte. Bueno, a la orden siempre, Cipriano. Muchas gracias. Doctor Tarre, un placer. Fuerte abrazo, que esté muy bien. Agradecido por su tiempo, por sus reflexiones, por sus enseñanzas y de verdad que yo creo que le vamos a hacer caso a Enrique. A lo mejor en estas próximas semanas nos volvemos a conectar para tratar cualquier otro tema. Con mucho gusto. Seguro. Gracias. Hasta luego. Y bueno, gracias a todos quienes han estado viendo este conversatorio. Nos despedimos. Hasta la próxima. Y bueno, esto va a quedar grabado en la cuenta Instagram de Hablemos de Historia Venezuela. Hablemos de Historia Venezuela, pegado, Venezuela BZLA, y también va a ser montado en el canal de YouTube que lleva el mismo nombre. Hablemos de Historia Venezuela con Venezuela abreviado, ¿ok? Ya saben, queda en esta cuenta de Instagram y a partir de unas horas va a estar también en el canal de YouTube y lo va a retransmitir también nuestros amigos de Caracas Ciudad Plural. Bueno, fuerte abrazo, gracias por sus comentarios, excelente, maravillosa ponencia, quedará grabado, ya lo acabo de responder que sí, excelente actividad, saludos estimados profesores. Bueno, mil agradecimientos también nuestros para ustedes, tenemos que cortar porque si no esto se va a caer solo y ahí sí verá que no lo voy a poder dejar grabado, así que voy a salvarlo, ¿ok? Bueno, muchas gracias, que estén muy bien, hasta luego.